Hoy te voy a contar una historia que estremeció a México. Una historia que durante más de 3 décadas permaneció oculta, sepultada bajo el silencio y el olvido. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí descubrirás archivos secretos, testimonios inéditos y verdades que jamás han salido a la luz. Esta no es solo una historia más, es un llamado a la memoria, a la justicia y a no dejar que el tiempo borre lo que no debe olvidarse. En 1986, en un rincón remoto de la Sierra de Puebla, un pequeño pueblo llamado Cuetzalán fue escenario de una tragedia que marcaría para siempre a sus habitantes. Un autobús escolar que transportaba a 15 niños desapareció sin dejar rastro. Ni el vehículo, ni los niños volvieron a aparecer. Para la mayoría de las autoridades de aquel entonces, fue un accidente más, un expediente cerrado sin responsables ni explicaciones. Pero para las familias, fue el inicio de un calvario interminable, una herida abierta que ningún paso del tiempo pudo cerrar. Durante más de 30 años, los nombres de esos niños, sus rostros, sus historias, fueron borrados del recuerdo colectivo. No hubo investigaciones profundas, no hubo castigos ni respuestas. Fue como si nada hubiera pasado, como si esos pequeños nunca hubieran existido. El pueblo guardó silencio, pero ese silencio no era paz, era ausencia, vacío, un hueco imposible de llenar. Los años pasaron, las generaciones cambiaron, y el caso quedó enterrado en un rincón oscuro del olvido. Sin embargo, el olvido no es definitivo. La memoria, aunque a veces dormida, es un río que siempre busca salir a la superficie. La presión social, la insistencia de activistas, periodistas y algunos familiares incansables lograron que en 2019 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos decidiera reabrir la investigación. La Secretaría de Gobernación anunció la creación de un fondo especial para revisar 123 expedientes similares en varios estados del país, incluyendo Puebla, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Este fue un primer paso para romper décadas de silencio y negligencia. Pero la verdad fue dura y dolorosa. El caso no concluyó con castigos ejemplares. La mayoría de los responsables estaban muertos, enfermos o inaccesibles. No hubo justicia plena. El Estado, aunque admitió omisiones y errores propios de la época, evitó hacer una autocrítica profunda y no ofreció indemnizaciones a las familias. Sin embargo, el país entero escuchó por primera vez en más de 30 años los nombres de esos niños desaparecidos. Algo se rompió en octubre de 2019, un muro del olvido que comenzó a derrumbarse para dar paso a una memoria herida, tosca pero férrea. El silencio que durante tanto tiempo había protegido a los responsables empezó a romperse y con él emergió un nuevo relato. El 2 de noviembre de 2019, en plena conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, Cuetzalán vivió una ceremonia austera, sin discursos oficiales ni adornos. Una cruz de madera tallada a mano fue erigida en el lugar exacto donde apareció la defensa oxidada del autobús. Alrededor de ella, las familias colocaron 15 veladoras, cada una con una cinta roja y el nombre de un niño, escrito con caligrafía, sacada de los cuadernos que se habían rescatado durante la investigación. Sobre una mesa de piedra se dispusieron pequeñas ofrendas cargadas de simbolismo: una regla de madera, un trompo de cuerda, un libro de catecismo, una trenza de listones azules, un rosario roto, una lonchera de lata abollada. Cada objeto evocaba la vida que se había truncado, la infancia que nunca más volvería. No hubo discursos, solo un silencio profundo y respetuoso, un lenguaje común que unió a los asistentes en el duelo compartido. Algunos familiares, ya ancianos, permanecieron sentados bajo los árboles, inmóviles, como si el dolor hubiera adquirido una forma mineral, eterna e impenetrable. Otros rezaban en voz baja, con los ojos cerrados, repitiendo la misma oración, como si así pudieran detener el tiempo. A las 6 en punto, una campana de bronce resonó en la torre de la parroquia. Cada repique breve y hueco
Era un latido que recordaba a los niños perdidos, no como víctimas sino como testigos, silenciosos de una época marcada por la impunidad y la desidia institucional. Ese mismo día, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un pronunciamiento final, reconociendo la omisión estructural, la negligencia institucional prolongada y la complicidad pasiva de las autoridades locales en todo el proceso. No se ofrecieron nombres ni se otorgaron indemnizaciones, pero sí se habló de compromiso con la verdad histórica y la honra a la memoria colectiva. Palabras abstractas que no curaban, pero que al menos rompían con la negación. Por primera vez en más de 30 años, las escuelas de Cuetzalan guardaron un minuto de silencio oficial. En la primaria Benito Juárez, de donde partió el autobús aquel día, los alumnos actuales, niños que no habían nacido cuando ocurrió la tragedia, decoraron la entrada con dibujos de árboles y caminos, con frases como "no están solos" y "somos la voz de los que no volvieron". Una niña de 11 años leyó una carta dirigida a los 15 estudiantes desaparecidos. "No los conocí, pero hoy los nombro. No sé sus caras, pero sé que estuvieron aquí. Hoy somos más porque volvimos a contaros". En los medios de comunicación, el caso fue perdiendo protagonismo con la llegada de nuevos escándalos, tragedias recientes y la vorágine constante de noticias que inundan nuestra atención. Pero en Cuetzalan algo había cambiado para siempre. Las familias que durante décadas habían vivido con la certeza del olvido ahora tenían una verdad, aunque fragmentada y dolorosa, pero verdad al fin. Tenían restos, nombres, pruebas, fechas, lugares y motivos. No tenían justicia plena, pero sí tenían memoria. Esta memoria, terca, persistente e insobornable, es en su forma más pura una forma de reparación. No puede cerrar las heridas profundas, pero les da contorno, las hace visibles y palpables. Porque lo más devastador no fue la muerte de esos niños, sino el silencio absoluto que siguió. El abandono de un Estado incapaz o renuente a enfrentar su propia historia. Hoy, esa historia ha sido rescatada del olvido para que México la recuerde, la honre y no permita nunca más que la injusticia y la indiferencia se escondan en las sombras. Esta es la historia que hoy te he compartido. Una historia que duele, que no se olvida y que exige que mantengamos viva la memoria para que casos como este no vuelvan a repetirse, porque recordar es un acto de justicia. Y en el recuerdo, por más doloroso que sea, reside la esperanza de un futuro mejor.